Claro que hay días en que cuesta mucho más trabajo levantarse, en que todo parece más pesado, te falta energía y aunque digas échale ganas, pues en realidad la motivación no siempre llega sola, se construye. Así que si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Claro, si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, aquí en este canal, cuando explores los videos, vas a encontrar que hay mucho contenido que está desarrollado y relacionado con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos variados que están relacionados con el crecimiento personal para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión, pero también están relacionados con la motivación y precisamente ese es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. En ocasiones por diferentes razones, en algún momento de la vida podemos sentirnos agotados, cansados con las rutinas de todos los días y levantarse incluso te puede costar más trabajo, en donde aunque digas échale ganas, siéntete mejor, todo va a estar bien, bueno, en ocasiones puede costarte muchísimo trabajo. Si tú estás ahí en este momento de la vida, o has experimentado este tipo de situaciones, bueno, por supuesto que no estás solo, esto es perfectamente normal y claro que yo quiero compartirte en este video técnicas súper sencillitas, muy pequeñas, que son técnicas de automotivación que te pueden ayudar a hacer una diferencia para comenzar a sentirte mejor. Ahora, por supuesto que aquí estas técnicas son 100% educativas y no están relacionadas con la medicina ni con algún tipo de tratamiento, así que para que lo tengas en mente. Pero estas técnicas las puedes utilizar para mejorar tu día, para animarte, para despertar esa energía y esa chispa que ya está en ti, pero que en ocasiones es muy necesaria porque sientes que no la tienes. Y mira, la buena noticia es que la motivación es una habilidad completamente entrenable y eso simplemente lo que significa es que tú y yo podemos trabajar en ella, podemos ser más conscientes, poner mayor atención a las cosas que hacemos todos los días, a nuestras rutinas, a las cosas en las que pensamos, a cómo tomamos decisiones y cómo seleccionamos el tipo de actitud con la que queremos llevar el día. Claro que todo eso está conectado con trabajar nuestra motivación o la motivación intrínseca. Ahora, con esto, no te diría que el objetivo es estar 100% positivo y sentirte positivo todo el día y todos los días. Claro que no. Más bien lo que significa es ser consciente de tu vida, de tu estado de ánimo, de las cosas que te suman y de cuál es el tipo de actitud que te conviene, cuál es el tipo de experiencia que te gustaría tener en el día y cuáles son las cosas que están en tu control para hacerlas diferentes. Así que estas mini técnicas de automotivación incluso las puedes utilizar en procesos de coaching dirigido, en donde dependiendo de la necesidad de tus clientes le podrían ser de utilidad. Mira, la primera de ellas o la primer técnica pequeñita de automotivación es primero reconocer la emoción. Hay que ponerle un nombre y reconocer que estás sintiendo o experimentando algo que es diferente. Cuando tú reconoces algo, pues por supuesto que reduces el estrés, reduces la ansiedad, porque estás identificando esa cosa en cuestión que te está haciendo ruido. Por ejemplo, si te sientes desanimado, si te sientes triste, si has tenido menos pila o menos energía de lo normal, bueno, el reconocerlo, esto por supuesto que hace una gran diferencia. Tú todavía no estás haciendo nada, pero ya diste un gran paso y por eso es una de las técnicas más utilizadas en motivación, porque esto permite identificar qué es
es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás experimentando. Así que no luches contra la emoción, simplemente te puedes hacer preguntas de qué estoy sintiendo o cómo me siento hoy o cuáles son las razones por las que me siento de esta manera últimamente. La segunda técnica que puedes utilizar es cambiar la pregunta que en ocasiones surge de forma supernatural, de decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento de esta manera? Y empezamos a cuestionarnos o empezamos a entretener un diálogo interno crítico, 100% crítico, y decimos, bueno, pero ahí voy otra vez, o ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Sino aquí la idea es que cambies este tipo de mentalidad por una pregunta diferente, como, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué es lo que estoy experimentando en este momento? ¿Y qué necesito hacer? Por supuesto que cuando haces ese cambio de el supercrítico a una persona bondadosa o a una persona con amabilidad y con apertura para ti mismo, eso hace, por supuesto, que te sientas más tranquilo, que bajes la exigencia y sobre todo que en esos días difíciles digas, a ver, en este momento no puedo hacer tal o cual cosa. En este momento me siento de esta manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito hacer? Probablemente en ocasiones vas a necesitar un descanso, en ocasiones vas a necesitar vacaciones, en ocasiones vas a necesitar conversar con algún amigo, en ocasiones necesitas caminar y despejarte. Pues tú podrás determinar qué es lo que necesitas en lugar de enfocarte o de dirigir tus energías y tus esfuerzos en el diálogo crítico. La tercera mini técnica de automotivación es dividir las grandes tareas en pequeñas acciones. Esto se utiliza muchísimo en coaching por la sencilla razón de que en ocasiones tenemos proyectos, tenemos grandes pendientes, que eso solamente nos genera un estrés enorme. Y la realidad es que miramos como esa gran tarea que no hemos podido concluir o que ni siquiera hemos comenzado para entonces sentirnos frustrados, angustiados y por supuesto que esta preocupación en lugar de ayudarnos, pues hace que nuestra motivación se vaya al suelo completamente y volvemos a caer en el diálogo interno crítico. Así que para modificar eso, tú puedes utilizar esta mini técnica dividiendo esa gran tarea en pequeñas acciones. Y cuando tú enfocas tus esfuerzos en una acción a la vez, en un paso a la vez, esta pequeña acción está generando movimiento. Por supuesto que este movimiento genera energía y esa energía va a ayudarte a que la motivación regrese a su normalidad, a que mejore tu confianza, a que te sientas más cómodo trabajando con esos pendientes, con esas cosas que hay que concluir y dejar de lado la frustración o el estrés enorme de decir, pero es que no voy a poder con esto o es demasiado, sino que más bien tu diálogo interno puede ser, oye, pero ya avancé en esta pequeña parte o sabes que ya tomé acción en esta parte del proyecto o sabes que todavía no he comenzado, pero ahora voy a dedicar un tiempo para comenzar a analizar tal o cual cosa. Entonces, con hacer un paso a la vez, con tomar una decisión a la vez, con darte el permiso de ser vulnerable y de decir, me reconozco un ser humano completamente imperfecto y que en ocasiones, en lugar de mejorar las cosas, puedo arruinarlas. Bueno, pues eso, claro, nos pasa a todos, a ti y a mí. Nos puede pasar en cualquier momento de la vida. Así que esta pequeña técnica nos va a ayudar a enfocarnos en una sola acción a la vez, un día a la vez, y con eso vas a ayudar a revertir la confianza y la motivación. La cuarta mini técnica de motivación para mejorar en esos días difíciles es reconectar con el para qué. Mira, en ocasiones la motivación no simplemente viene del entusiasmo y de la súper gran energía para sentirnos que estamos con todo al 100%, sino que puede venir desde el sentido de reflexionar y reconocer para qué haces las cosas todos los días. Es decir, a ver, dime,
Déjamelo en los comentarios de este video. ¿Para qué te levantas todos los días? ¿Para qué continúas con un trabajo? ¿O para qué inviertes y pones esfuerzo en todo lo que te gusta, en todo lo que haces? ¿Cómo es que estás haciendo esa gran diferencia en tu vida y en la de tus seres queridos? Bueno, por supuesto que es importante recordarlo y en ocasiones eso realmente nos puede conectar de regreso con la motivación, porque la motivación no es solamente que tú digas, échale ganas, tú puedes y vamos. Bueno, claro, esos son factores externos, pero de forma intrínseca, de forma interna, el que tú reconectes con los verdaderos porqués, con las razones del sentido de tu propia vida y de saber qué haces, por qué lo haces, para qué lo haces, todo eso va a elevar la motivación, pero al mismo tiempo tu conciencia sobre a quién impacta todo lo que estás haciendo y el tipo de versión tuya que estás construyendo cada día. La quinta mini técnica de automotivación que puedes poner en práctica todos los días es cuidar tu diálogo interno. Esto definitivamente es súper importante. En coaching todo el tiempo lo trabajamos, en life coaching, por la única razón de que si tus pensamientos tienden a ser negativos, a ser duros y más críticos, pues claro que eso te va a dejar una sensación o te va a generar emociones diferentes, te va a generar angustia, te va a generar tristeza o sencillamente te puede robar energía. Así que aquí tú puedes cambiar ese diálogo interno por frases del tipo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer diferente el día de hoy? Bueno, a lo mejor todavía no consigo eso, pero ¿en qué sí me puedo enfocar? ¿Qué es lo que sí está en mi control? A lo mejor pasó esta situación, ok, eso no lo puedo cambiar, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿Cómo puedo reaccionar ante eso que está pasando? Y de esa manera puedes revertir ese diálogo interno y ese ciclo de pensamientos que no te están ayudando y que tú sabes que son pensamientos que probablemente los vienes entreteniendo por horas o a lo mejor en ocasiones hasta por días. Es importante revertir ese tipo de ciclos hacia pensamientos que te ayuden, hacia pensamientos que te ayuden a enfocarte en las cosas que sí están en tu control. La sexta mini técnica de automotivación es conectar cuerpo y mente. Mira, a veces no nos sentimos, pero para nada motivados, estamos súper cansados, no queremos levantarnos y claro que con toda esta carga que podemos traer emocional, o de estrés o las rutinas o dices es el mismo estrés pero diferente día o la misma cosa pero diferente fecha. Bueno, aquí algo que puedes hacer es conectar con el cuerpo. En ocasiones, hacer 10 minutos de caminata o 10 minutos de ejercicio del que más te guste, por supuesto que eso te va a ayudar a generar energía, a sentirte más conectado con el entorno, a distraerte. O simplemente hacer ejercicios de respiración te ayudan muchísimo. Y eso, claro que puede distraer completamente esos pensamientos de los que hablábamos, que no te están ayudando y que por otro lado, tu cuerpo al hacer ejercicio se va a sentir con más energía, se va a sentir más enfocado y con ganas de mirar la misma situación desde otra perspectiva. Y la séptima mini técnica, última, no menos importante, que te va a ayudar a ganar motivación, especialmente en esos días difíciles, es reconocer lo que sí estás haciendo, reconocer lo que sí estás logrando. Recordarte lo que sí has hecho y no enfocarte en todo lo que falta o enfocarte solamente en el problema o enfocarte en lo que está mal hecho o en enfocarte en lo que no has llevado a cabo. Es decir, aquí es como esto del vaso de agua, ¿no? Verlo medio vacío o verlo medio lleno.
Se trata de que tú puedas enfocarte y reconocer e incluso celebrarte y ser generoso contigo mismo con todas esas cosas que sí has conseguido y que por supuesto a lo mejor nadie te lo ha felicitado o nadie te lo ha celebrado, pero es importante que tú puedas reconocerlo. ¿Por qué? Porque tú sabes el esfuerzo que estás poniendo en cada uno de los días que llevas a cabo, en cada uno de los proyectos que realizas, en cada una de esas conversaciones que tienes y que en ocasiones son súper difíciles y que nadie las ve. Bueno, por supuesto que vale la pena reconocer lo que sí estás logrando y no enfocarte solo en lo que falta. Esa mini técnica te va a ayudar a reconectar con la motivación interna, a sentirte más tranquilo y a reconocer que eres una persona con diferentes recursos y que puedes implementar diferentes estrategias para sentirte más animado, más motivado. Un día a la vez, un paso a la vez. Todo esto, por supuesto, no siempre va a salir a la primera, pero es importante reconocer todo aquello que sí estás haciendo bien y que sí estás completando para de ahí partir, para seguir construyendo tu confianza y elevar por consiguiente la motivación. Así que bueno, en conclusión te diría, por supuesto que tú y yo tenemos días difíciles. Hay ocasiones en que de verdad te va a costar muchísimo más trabajo sentirte conectado o incluso puedes estar distraído, sentirte que te falta la motivación porque el estrés está por los cielos, pero recuerda una cosa, esto es perfectamente normal. En ocasiones te puedes sentir desgastado o puedes sentir que la energía, que tu pila ha bajado considerablemente. Pero la buena noticia es que tú, al estar aquí, estás tomando acción en tu crecimiento personal, en tu desarrollo. Estás tomando acción en buscar herramientas, cosas sencillas que puedes hacer para sentirte mejor. Y eso, por supuesto, eleva tu calidad de vida y tus interacciones con todas las personas que te rodean. Así que claro que la implementación de estas mini estrategias son mini técnicas de automotivación que puedes incluso utilizar con tus clientes en procesos de coaching dirigido. Todo esto te va a servir para vivir mejor, para sentirte mejor y para conectar con esa motivación que es muy necesaria y que vas a agradecer para cada cosa que te propongas todos los días. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho como siempre la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.